Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre combinatoria, en concreto con el ejercicio 58. El enunciado nos dice: a partir de la siguiente ecuación, x1, x2, x3, x4, x5 igual a 22, pues tenemos que responder a los siguientes apartados. En el apartado A nos preguntan cuántas soluciones enteras no negativas hay si x1 es mayor o igual a 1. Bien, recordemos que encontrar el número de soluciones enteras no negativas de esta ecuación es lo mismo que calcular las combinaciones con repetición de n elementos tomados de R en R. Bien, lo primero que tenemos que fijarnos aquí es que en el apartado A tenemos que encontrar el número de soluciones donde se cumpla la restricción de que x1 sea mayor o igual que 1. Bien, recordemos que este problema consiste en repartir 22 elementos en un número de recipientes. Aquí cada incógnita vamos a suponer que es un recipiente. En este caso tenemos 5 recipientes donde tenemos que repartir 22 elementos. Bien, entonces en el apartado A nos dicen que en el primer recipiente tiene que haber uno o más elementos. Luego, como mínimo, en el primer recipiente vamos a tener un elemento. Bien, entonces de los 22 que tenemos que repartir, si ya colocamos uno en el primer recipiente, nos van a quedar 21 elementos que podemos repartir entre los 5 recipientes. Bien, con lo cual aquí el problema que tenemos que resolver es una ecuación donde tenemos en este caso 5 incógnitas y en la cual pues tenemos que repartir 21 elementos. Bien, entonces de aquí ya podemos deducir que el valor de n es el número de incógnitas, que en este caso es 5, y el valor de r es igual a 21. Luego lo que tenemos que hacer es calcular, son combinaciones con repetición de n elementos tomados de R en R, que como sabemos equivale a las combinaciones de n más R menos 1 elementos tomados de R en R. Bien, por tanto en nuestro caso tenemos combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 21 en 21, que equivale a una combinación de 5 más 21 menos 1 serían 25 elementos tomados de 21 en 21. Bien, si aplicamos la ecuación para calcular los números combinatorios, pues recordemos que esto es factorial de 25 dividido entre 21 factorial por 25 menos 21 factorial. Si hacemos este cálculo, tenemos un total de 12.650 soluciones que tendría dicha ecuación en el apartado A. Bien, a continuación vamos a pasar a resolver el apartado B, en el que nos piden cuántas soluciones enteras no negativas hay si x sub i es mayor o igual a 2 para i igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, o sea, x sub i sería cada una de los recipientes que tenemos, que como habíamos dicho son 5, como nos dicen aquí arriba, y nos dicen que en cada recipiente hay como mínimo 2 elementos. Bien, con lo cual si cogemos las 5 incógnitas, que son los 5 recipientes, y colocamos 2 elementos en cada recipiente, pues tenemos 2, 4, 6, 8, 10 elementos que ya tenemos colocados. Y teníamos en total en la ecuación principal 22 elementos. Si a esos 22 elementos le restamos los 10 elementos que ya hemos colocado en todos los recipientes, pues nos van a quedar por colocar 12 elementos entre los 5 recipientes. Luego aquí tenemos
que n es igual a 5 y r es igual a 12. Bien, por tanto tenemos combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 12 en 12, bien, que equivale a una combinación de 12 más 5 menos 1, que serían 16 elementos tomados de 12 en 12. Bien, esto aplicando la ecuación de los números combinatorios, tenemos que factorial de 16 dividido entre factorial de 12 por 16 menos 12 factorial, lo que nos da 1820 soluciones para la restricción que nos indican en el apartado B. Bien, pasamos al apartado C, en el que nos piden cuántas soluciones enteras no negativas hay si x sub 2 es mayor o igual que 0 y menor o igual que 8. Bien, bueno, para resolver este apartado lo que vamos a hacer es calcular aquellas soluciones que se pueden dar en general para la ecuación del enunciado principal. Bien, todas las soluciones posibles que se pueden dar para la ecuación que aparece aquí arriba, y luego vamos a restarle aquellas soluciones que no cumplen la restricción que nos hablan en el apartado C. Bien, por lo tanto vamos a hacer dos pasos. En el primer paso vamos a calcular todas las soluciones de la ecuación principal, que es x1 más x2 más x3 más x4 más x5 igual a 22. Luego tenemos que n es igual a 5 y r es igual a 22. Bien, por tanto tenemos combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 22 en 22. Por lo tanto, esto equivale a una combinación de 22 más 5 más 1, que serían 26 elementos tomados de 22 en 22. Bien, esto, si aplicamos la ecuación de los números combinatorios, es factorial de 26 dividido entre 22 factorial por 26 menos 22 factorial, lo que nos da 14.950 soluciones que podemos dar a la ecuación principal del problema, ¿no? Bien, y ahora vamos a calcular aquellas, en el segundo paso vamos a calcular aquellas soluciones que no cumplen la restricción del apartado D, bien, el apartado C, perdón. Y si se fijan, las soluciones que no cumplen la restricción serían aquellas donde x sub 2, ¿vale?, fuese mayor que 8. Bien, x sub 2 fuese mayor que 8. Bien, es decir, fuese mayor o igual que 9. Bien, soluciones donde x sub 2 sea mayor o igual que 9. Bien. Por tanto, tenemos las 5 incógnitas, que recordemos son como 5 recipientes. Bien, y lo que vamos a hacer es que de los 22 elementos que tenemos, vamos a colocar 9 ya en el recipiente 2. Bien, con lo cual, si hacemos 22 menos 9, nos van a quedar 3 elementos a colocar en los 5 recipientes. Bien, por lo tanto tenemos que n es igual a 5 y r es igual a 13. Por tanto, tenemos una combinación con repetición de 5 elementos
tomados de 3 en 13, que esto equivale a una combinación de 13 más 5 menos 1, que serían 17, elementos tomados de 3 en 13. Esto, como bien sabemos, equivale a factorial de 17 dividido entre factorial de 13 por 17 menos 13 factorial, lo que nos da 2380 soluciones, ¿vale? Donde x sub 2 es mayor o igual que 9, ¿bien? O sea que serían soluciones que no cumplen la restricción que nos piden en el apartado C. Luego, si al total de soluciones, que eran las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 22 en 22, le restamos las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 13, es decir, restamos a 14.950 las soluciones, al total de soluciones le restamos las soluciones que no cumplen la restricción del apartado C, pues restamos a 14.950 a 2.380, nos quedan 12.570 soluciones que se ajustan a la restricción propuesta en el apartado C. Pasamos por tanto a resolver ahora el apartado D. Lo hacemos ya en la siguiente página. Bien, vamos a ponerlo por aquí, apartado D. Bien, y vamos a leer el enunciado. Bien, este ya es más complejo. Bien, y el apartado D nos pide ¿cuántas soluciones enteras no negativas hay si x sub 1 es mayor o igual que 0 o menor o igual que 3 y menor o igual que 3, x sub 2 es mayor o igual que 1 y menor que 4 y x sub 3 es mayor o igual que 15? Bien, para resolver este apartado tenemos que empezar a resolverlo por pasos. Bien, entonces, si nos fijamos, de las cestas que tenemos o de los recipientes que tenemos, de los 5 recipientes que tenemos, los únicos recipientes que no pueden tomar el valor de 0 serían los recipientes 2 y 3. Bien, vemos que en el recipiente 2 como mínimo tiene que haber un elemento y en el recipiente 3 como mínimo tienen que haber 15 elementos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer paso? Pues calcular aquellas soluciones que tienen un elemento como mínimo en el recipiente 2 y 15 elementos como mínimo en el recipiente 3. Es decir, que de las 22 elementos que tenemos, ya tendríamos 16 elementos colocados entre el recipiente 2 y el recipiente 3. Bien, por tanto, en el paso 1 vamos a calcular aquellas soluciones con al menos un elemento E en el recipiente 2 y 15 elementos en el recipiente 3. Por lo tanto tenemos las 5 incógnitas y a los 22 elementos les vamos a restar los 16 que ya hemos colocado en el recipiente 2 y 3, con lo cual lo que nos va a quedar son 6 elementos que vamos a repartir entre los 5 recipientes. Bien, es decir que tenemos que n es igual a 5 y r es igual a 6. Por lo tanto tenemos una combinación con repetición de 5 elementos tomados de 6 en 6, lo que equivale a una combinación de 5 más 6 menos 1 elementos, que serían 10 elementos tomados de 6 en 6. Bien, esto, como ya sabemos, equivale a factorial de 10 dividido entre factorial de 6 por 10 menos 6 factorial, lo que nos da
un total de 210 soluciones, con al menos un elemento en la segunda incógnita y al menos 15 elementos en la quinta incógnita. Bien, en el paso 2 lo que vamos a hacer es calcular aquellas soluciones que no cumplan la restricción de que en la primera incógnita o en el primer recipiente hayan al menos como mucho 3 elementos. Bien, si nos fijamos aquí, nos dicen que en el primer recipiente puede haber como mucho 3 elementos. Entonces vamos a calcular aquellas soluciones que en las que habrían más de 3 elementos, en el primer recipiente. Bien, y bueno, también vamos a calcular aquellas que tengan más de 3 elementos en el primer recipiente a partir de las que ya hemos calculado en el paso 1, o sea que seguimos manteniendo las restricciones que ya habíamos indicado en el paso 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar aquellas soluciones con x1 mayor o igual que 4, x2 mayor o igual que 1 y x3 mayor o igual que 15. Bien, entonces tendríamos las 5 incógnitas y ahora a los 6 elementos que nos quedaban antes por repartir entre los 5 recipientes, ahora que vamos a hacer que pues 4 de esos 6 elementos los vamos a colocar ya en el primer recipiente. Luego, si a 6 le restamos 4, nos van a quedar 2 elementos a repartir entre los 5 recipientes. Es decir, que tenemos que n es 5 y r es igual a 2. Por tanto, tenemos combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 2 en 2, que equivale a una combinación de 5 más 2 menos 1, serían 6 elementos tomados de 2 en 2. Bien, esto equivale a factorial de 6 dividido entre factorial de 2 por 6 menos 2 factorial, lo que nos da un total de 15 soluciones que tienen en el primer recipiente 4 o más elementos. Luego, para que se cumpla la restricción de que no hayan más de 3 elementos en el primer recipiente, tendríamos que restar a las 210 soluciones estas 15 que acabamos de decir que no cumplen dicha restricción, lo que nos hace que queden 195 soluciones que sí cumplen por ahora las restricciones que hemos establecido. Bien, y bueno, para terminar este apartado vamos a dar un tercer paso. Bien, si se fijan, la única restricción que nos queda por cumplir es que en el recipiente 2 no hayan más de 3 elementos. Bien, recordemos que en el recipiente 2 tiene que haber entre 1 y 3 elementos. Bien, porque x sub 2 debe ser mayor o igual que 1 y menor que 4. Bien, por lo tanto, nos quedarían, si en estas 195 soluciones ya tenemos todas las soluciones donde no hay más de 3 elementos en el primer recipiente, hay más de un elemento en el recipiente 2, al menos un elemento en el recipiente 2, y hay al menos 15 elementos en el recipiente 3, ahora tenemos que buscar las soluciones donde en el recipiente 2 no hayan más de 3 elementos. Bien, por tanto, lo que vamos a hacer
es calcular aquellas soluciones que no cumplen dicha restricción. Bien, por tanto, lo que vamos a hacer es calcular las soluciones con cuatro o más elementos en el segundo recipiente y 15 o más elementos en el tercer recipiente. Bien, con lo cual tenemos x1 más x2 más x3 más x4 más x5 y tenemos como mínimo 4, vamos a situar 4 elementos en el segundo recipiente y 15 en el tercero. Es decir que a los 22 elementos que tenemos que repartir le vamos a quitar 19 que ya están colocados en el recipiente 2 y 3. Luego nos quedan 3 elementos por repartir entre todos los recipientes. Bien, es decir que tenemos n igual a 5 y r igual a 3. Por tanto, tenemos una combinación con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3, lo que equivale a una combinación de 5 más 3 menos 1, que sería 7 elementos tomados de 3 en 3. Bien, esto, como ya sabemos, es igual a factorial de 7 entre factorial de 3 por 7 menos 3 factorial, lo que nos da 35 soluciones que tienen más de 3 elementos en la segunda incógnita. Por lo tanto, estas soluciones no cumplen las restricciones del apartado D. Bien, por tanto, a las 195 soluciones que ya nos quedaban en el apartado anterior, le restamos las 35 soluciones que no son válidas según el paso 3, nos quedan por tanto 160 soluciones que cumplen todas las restricciones que nos dan en el apartado D. Bien, con esto pues vamos a dar por terminado el ejercicio y por tanto pues vamos a dar por concluido el vídeo. Sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.